Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso, aquí en el canal del amigo Jesús Escobar con Trotamundos Político, video columna de geopolítica, derechos humanos, temas nacionales e internacionales, y hoy justo vamos todavía al tema internacional con el Groenlandia, la disputa, la necesidad expresada por Donald Trump de apoderarse con soberanía plena de esta isla, que es la isla más grande del mundo, en posesión de Dinamarca, un país aliado de Estados Unidos, parte de la OTAN y la Alianza Atlántica, y entonces que nos pone en tela de juicio otra vez el derecho internacional, las reglas, las normas que habían regido, al menos hasta el siglo XX y principios del XXI, en las relaciones internacionales, y esta pretensión de Estados Unidos, que no es nada nueva, pero que con Donald Trump asume tonos efectivamente drásticos. Es decir, que por las buenas o por las malas, ya ha declarado, van a conseguir Groenlandia. Entonces, es un enredo cíclicamente, incluso aquí en la columna hemos platicado el tema, pero se van agregando capas. Y también, como siempre digo, es difícil poder perseguir la noticia día tras día, y entonces eh, ir justamente simplemente leyendo notas sin entender el contexto, ¿no? Pero empecemos un poco por la actualidad, ahora sí. Primero, países europeos en estos días han enviado tropas que dicen ya estaba prevista como un ejercicio militar conjunto, ya hubo otro en septiembre, el más grande de la historia de Groenlandia, que recordemos solo tiene 57.000 habitantes, está prácticamente despoblada. Y entonces mandaron Suecia, Dinamarca, Francia y Alemania algunas tropas, un poquito también para mostrar que la seguridad allá está bajo control y que para Trump y Estados Unidos no habría problema, es decir, que está bien defendida la isla, lo cual tampoco es cierto, más bien está defendida por la base que tiene Estados Unidos ahí desde los años 50 del siglo pasado. Pero bueno, seguramente es un mensaje, y también lanzan el mensaje de que Europa comienza a despertarse. Ha habido un discurso, sobre todo, del país que quizás tiene más margen de maniobra retórica, discursiva, no necesariamente eh, práctica y material, que es Francia. Allá, digo, haciendo caso omiso de la situación peculiar y la relación especial de Gran Bretaña con Estados Unidos, pero en que Macron justamente ha hablado de ya recuperar una autonomía en defensa, todo en línea, de hecho alineado con lo que ya se venía platicando de la leva obligatoria, de Alemania que quiere ya declara querer ser el primer ejército europeo, el tema del cobijo nuclear, de todos modos, de países aliados como Francia y Gran Bretaña, la inminencia supuesta de un ataque de Rusia a toda Europa dentro de 5 años, en fin, se respira ya un clima que nos remonta tal vez a los peores momentos de la historia europea del siglo XX, en esos años 20 y 30 en que se gestó en ese entonces el fascismo, nazismo, el nacionalsocialismo, el franquismo, en todos los países se gestó, ¿no? No solamente en Italia, Alemania y España, sino que se empezaba a manifestar también con, por un lado, el soberanismo xenófobo, como le llamamos hoy, y el militarismo, a veces hasta más nacionalista y chauvinista, ¿no? A la francesa, justamente, es un término de ahí, político también. Entonces, bueno, esa es la primera noticia. Y la segunda, un poquito anterior, en los últimos días también se han reunido los cancilleres, ¿no? Serían los secretarios de Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance, con los de Dinamarca, Rasmussen, y también Vivian Motzfeldt, perdonen si la pronunciación no es tan correcta, pero
que es de Groenlandia. Recordemos, Groenlandia sí es parte de Dinamarca, pero no es parte de la Unión Europea, o sea, tiene un estatuto especial. Fue conquistando grados de autonomía mediante referéndum durante los años de los 70 a los 2000, ¿no? Poco a poco tomando decisiones propias. Entonces, claro, es parte, son ciudadanos daneses, hay dos diputadas, si no me equivoco, groenlandeses en el Parlamento danés, pero y tienen libre circulación, pueden trabajar en toda la Unión Europea, tienen el euro, etcétera, pero no es como un país asociado a la Unión Europea, es decir, tiene un vínculo de libre comercio, de libre circulación, pero no todos los vínculos que la Unión Europea de alguna manera impone, ¿no?, a los otros países en temas políticos, ¿no? Las directivas europeas de la Comisión Europea son como leyes para los estados, entonces es una forma de gobierno supranacional. Groenlandia esto no lo había aceptado, pero sí otras cuestiones. Y entonces, bueno, también tiene un estatus híbrido, un poco de ultramar, eh, que tienen otras ex colonias europeas, ¿no? La Guyana francesa, por ejemplo, un ejemplo aquí en América Latina, ¿no? En donde incluso tiene el euro, ¿no? Está ese país relativamente pequeño con capital La Cayena que muchos desconocen ahí arriba de Brasil y cerca de Suriname y la Guyana propiamente dicha está la Guyana francesa, ¿no? Bueno, Groenlandia está más integrada en realidad y también más cerca, y este estar más cerca es el problema, y ser un país nórdico codiciado por Estados Unidos, que ahí sí no tiene problemas raciales, ¿no? Como, como si lo manifiesta el MAGA, el movimiento de Trump, etcétera, en integrar una población, aunque sea en su mayoría indígena, autóctona, pero también eminentemente blanca, de origen danés, muy compatible con el estilo mental de esta gente racista en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí el problema de la población, que en cambio sí lo tendría seguramente con el Caribe, México, Venezuela, ¿no? Nunca pensarían en anexionarse una parte del territorio de ese tipo, pero posiblemente sí, claro, islas del Pacífico que ya lo han hecho. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que también se erigen con un estatuto especial, fueron colonia, como lo fue Hawái, que fue conquistada, ¿no? Pero era danesa también, y también se la compraron, ¿no? Si no me equivoco, a principios del siglo XX. Es decir, Estados Unidos, entre las opciones que está barajando, ¿no? Está también la compraventa. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho en Luisiana, ya lo ha hecho con otros territorios, ya lo ha hecho con Dinamarca, ¿no? Es decir, aunque nos parezca descabellado o fruto de la locura o la posible psicopatía del propio Trump, en realidad es una cuestión que los aparatos de Estados Unidos y la propia historia del país han normalizado en los siglos, ¿no? Claro, en el siglo XXI esto no se había dado, pero es una vía relativamente pacífica. Incluso han empezado a calcular cifras, ¿no? De más o menos $100.000 cada persona, y son 57.000. Hay otros 13, 14.000 que están en el exterior, o sea, que están en Dinamarca, más bien no es el exterior, están en el país central, ¿no? Y bueno, y entonces recordar que entre las opciones también está la invasión militar como tal, está un acuerdo político con Dinamarca, pero ninguna de estas está contemplada ni por la OTAN como alianza militar occidental, ni por Dinamarca en su constitución. Es decir, Dinamarca no puede vender hoy en día un territorio, ¿no? Entonces tendrían que destrabar eso en dado caso si quisieran, aunque han manifestado que no quieren, ¿no? Y no quieren los groenlandeses. Un sondeo, hay una encuesta del año pasado mostraba como el 85% de los groenlandeses estaría contrario a una solución de ese tipo y a la anexión, ¿no?, con Estados Unidos. Quizás más favorables, y hay partidos políticos ahí que lo declaran, lo estarían en términos de independencia.
la cual podría ser una vía, primero la independencia, un referéndum, y después Estados Unidos compraría voluntades o directamente compraría voluntades para un referéndum de anexión o libre asociación como son otras, ¿no? Como las islas del Pacífico, las vírgenes, están las vírgenes británicas y las islas americanas estadounidenses, ¿no? Que delegan su política exterior, militar, de defensa a Estados Unidos, pero tienen autonomía en la política interna, ¿no? Entonces no son propiamente el Estado 51, ¿no? En fin, después soluciones podría haber. El punto es que ahora hay un país de la OTAN, ¿y qué país? Pues el fundador y el principal, que creó la OTAN como paraguas nuclear y paraguas de defensa en contra del Pacto de Varsovia en la Guerra Fría y que lo mantienen hasta la fecha en contra de otras supuestas amenazas, Rusia, pero también China y finalmente es un paraguas de defensa europeo y americano con Turquía, ¿no? Eh, entonces, un país de la Alianza Atlántica que ataque a otro es un cortocircuito, nunca ha pasado ni se ha planteado y como tal ni está escrito en la carta de la constitutiva de la organización. El artículo 5 nos dice, en cambio, que ante el ataque de cualquier país se supone un ataque a todos y entonces tienen que responder de manera conjunta y socorrer, ¿no? Socorrer, ayudar al país atacado. Pero si el país que lo hace está en la OTAN, no está previsto. Pero bueno, sería cualquier país y entonces los demás tendrían que hacerle la guerra a un socio, digamos, de la alianza, lo cual es un escenario impensable teniendo en cuenta también los niveles de potencia de todos estos países entre sí, que sería la aniquilación probablemente no solo de la alianza, sino hasta de los propios países. Y sobre todo, si lo hace el país más poderoso, que solo él suma infinitamente más tropas, ojivas, armas que todos los demás juntos, que es Estados Unidos. ¿Cómo lo pones, no? Eh, entonces, no se puede imaginar un escenario así. Entonces el envío de tropas que acabo de mencionar, de 4 países por su iniciativa, no es la Unión Europea, son 4 países. La Unión Europea no tiene como que misiones así unificadas, no tiene un ejército común. Entonces es ya de por sí simplemente un mensaje como, bueno, aquí estábamos, pero no tiene ninguna significación en mi punto de vista. Y desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, hay que decir, Dinamarca, Trump también ha mencionado a qué título Dinamarca tiene Groenlandia, ¿no? Bueno, la ocupó en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, y el 80% del territorio es inhabitable, ¿no? Son hielo prácticamente, pero era un avampuesto, ¿no? Un poquito una extensión de países nórdicos más allá del Mar del Norte, ¿no? Y del Atlántico que habían tenido. Recordemos que los primeros visitadores no fueron propiamente colonizadores, pero del norte de Canadá, Terranova, ¿no? Y Estados Unidos actuales fueron hasta los vikingos, ¿no? Bueno, vendrían más de Suecia y Noruega, pero por así decirlo que hay una tradición de navegación y ocupación o de intercambio hasta antes del año 1000 o en el final de la Edad Media, desde estos países hacia la ruta ártica. Y eso es lo que suena ahora. El deshielo progresivo de Groenlandia, de todo el Ártico, va probablemente, posiblemente, a abrir rutas que ahorran entre el 50 y el 70% del costo y del tiempo para atravesar el mundo, por lo menos entre Asia y las Américas y Europa, ¿no? El norte global, en donde ya el dueño del Ártico actualmente sería por extensión Rusia, donde la penetración china, tanto a través de Rusia como de presencia, es más alta. Ahora, que alrededor o dentro de Groenlandia haya esa presencia ruso, china, etcétera, no es cierto. Nada más lo dice Trump para anunciar que en el futuro eso podría pasar y que entonces la isla es seguridad nacional, ¿no?
doctrina Monroe, América a los americanos, esa es América, además tienen que cerrar el triángulo norte de Norteamérica, Panamá, Alaska, Groenlandia y Estados Unidos, ¿no? Que es prácticamente ya apoderarse de esa, no tercera parte, de esa casi mitad del Ártico. Para el futuro, para el presente, para las tierras raras, los minerales, los posibles recursos naturales, pero como para Venezuela el razonamiento es más estratégico, los imperios, aún decadentes como Estados Unidos, razonan en términos estratégicos y de larga data. Entonces las respuestas que dicen, no, pero no quiero justificar las mentadas de Trump, ¿no? Simplemente estoy encontrando argumentos para contrastarlas o para contextuarlas. Es decir, quienes dicen, no, pero pues en el corto plazo Groenlandia va, o ahora pues pueden disponer, de hecho Groenlandia ya es de Estados Unidos de alguna manera, es decir, por el acuerdo de 1954, durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por Estados Unidos en función antinazi, ya que Dinamarca era un territorio ocupado del Tercer Reich, ¿no? Entonces Groenlandia fue estadounidense, ¿no? De alguna manera, y tiene plena disposición de uso de los recursos. Ahí dependería del acuerdo, porque también depende de otros, pero digamos es bastante libre esa explotación, pero ahora es imposible la explotación de recursos. Entonces, ¿en qué están pensando? En 50, 100 años, ¿no? Pero también a nivel militar, Dinamarca está bien dispuesta a conceder ahí el panorama de defensa a los Estados Unidos y todo, ¿no? Entonces dices, ¿y por qué la quiere entonces? Causando la posible ruptura de la OTAN, causando hasta una guerra con países europeos, en contra de la población danesa, groenlandesa más bien, en contra del derecho internacional, en contra de una parte de su propio movimiento, etcétera. Bueno, los aparatos de Estados Unidos y el mayor halcón de política exterior que representa esa injerencia en las Américas, sobre todo la América Latina, claro, que es Marco Rubio, contrario a J.D. Vance, que representa más el MAGA y más quizás el aislacionismo y el conservadurismo, digamos, viejo estilo del centro del país. Entonces, bueno, empujan más bien los aparatos exteriores para ocuparla, ¿no? También y para blindarla para un futuro no tan inmediato que no podemos vislumbrar, ¿no? Si no razonamos en clave histórica. Entonces, bueno, ese es el motivo principal, ¿no? No hay tantos más, pero hay uno más, que sí depende del personaje. No me gusta personalizar la política o la geopolítica, que no es personalista, liderista, ¿no? Son explicaciones más estructuralistas para mí. Pero no se puede claramente excluir el hecho de que como quería ganarse el Nobel por la Paz, o lo quiere ganar Trump, también quiere pasar a la historia, como el mismo Putin. Es decir, ya son mentes narcisistas y entonces quieren pasar a la historia. ¿En qué sentido? Putin no quiere pasar a la historia como él, que en 2014 perdió Ucrania y la quiere reconquistar y reincorporar posiblemente todo el país a la esfera rusa, digamos, de influencia, que no va a pasar eso, pero por lo menos puede venderse como el que recuperó territorio, dignidad, etc. Es más una cuestión simbólica e histórica que material. Y Trump quiere pasar a la historia porque, por varios motivos, todo lo que pueda, incluso invadir México si fuera el caso, o de todos modos derrotar un par de cárteles que ellos mismos los nombran, como en Venezuela el cártel de los soles, ¿no? Inventados o no, pero más significativo de todo sería pues, el presidente que ganó, como McKinley, su gran maestro de finales del siglo XIX, que se ganó Filipinas, eh, prácticamente Cuba, a Puerto Rico, entre otras islas. Pues él quiere básicamente pasar como el que ganó Groenlandia y como otro estado o asociado, lo que sea, pero es una cuestión, digamos así, narcisista en mi punto de vista, pero explicada a través de todos estos discursos y temas estratégicos.
Ahora, un referéndum tomaría demasiado tiempo, entonces también es una opción menor. Sería quizás la única viable, primero una independencia, una autonomía mayor y luego una decisión o hasta una compra un poco forzada que quiere hacer Estados Unidos. Claro, no con esos $100.000 baratos, sino que hay otras estimaciones de que ¿no? Más que $100.000 a 60.000 personas sería mucho más, pero ofrecer un tema de derechos, ¿no? Justamente recientemente Trump esta semana también ha anunciado que ya va a construir un sistema de salud como Dinamarca, ahora sí, en el sentido de europeo, o sea, universal, gratuito, con incluso descuentos o el no pago del impuesto sobre la renta para ciertos sectores, o sea, ya prácticamente se está volviendo populista popular, ¿no? Bastante increíble y difícil de realizar en un país como Estados Unidos, tan privatista y en donde el sistema de salud está por el suelo y sobre todo en donde no existe esa cultura del estado del bienestar con el Estado, entonces se me hace más un anuncio en esta línea, ¿no? También es para convencer a un país que es europeo prácticamente en términos culturales y de cómo es la cultura del estado del bienestar, como Groenlandia, para coquetearlo más, pero también en términos electoreros. Este año muchas cosas se pueden ya interpretar en términos electorales porque están las midterm, ¿no? Las elecciones de medio mandato, ¿no? Para el Congreso y se arriesgan los republicanos a perder el Congreso y entonces ya habría ciertos reveses. Pero Groenlandia es estratégica desde siempre, no es solo Trump, el narcisismo, claro, ahí está, y lo quiere hacer en el corto plazo, un referéndum no va para corto, para 2 años, ¿no? Es un proceso muy largo y después tendrían que incorporarse también a Estados Unidos, etcétera. Pero yo creo que a Trump le bastaría incluso el solo anuncio, es decir que él fue el que lo logró, luego se concretará después, ¿no? Bueno, yo lo veo muy difícil, de todos modos, estamos abiertos a los eventos aquí cada semana con ustedes, con el canal y en la vida en general, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo resultó ese encuentro entre Lars Løkke Rasmussen, secretario exterior de Dinamarca, la secretaria de Motzfeldt de Groenlandia, con Marco Rubio y Vance? Pues la verdad hubo tensión, las visiones son diferentes. Necesita Groenlandia, dice uno. La discusión, dicen los daneses, con tono típicamente diplomático, fue franca, constructiva, pero dice que no tiene interés en cambiar el estatus de Groenlandia, ¿no? O sea, dice, nuestras perspectivas siguen siendo distintas. La postura es diferente. Entonces, bueno, por lo menos dijeron que van a constituir un grupo de trabajo, que ya sería un tema para desescalar. Por otro lado, el desacuerdo sigue siendo fundamental. Eh, las amenazas de Trump hay que leerlas en muchas claves. Es su estilo de negociación, es verdad, pero seguramente preocupan ya sensiblemente, tanto es así que todos los medios europeos más importantes que también están en español, ¿no? Los voy a nombrar todos aquí, pero pues lo trataron nuevamente como tema, ¿no? Como tema fundamental. Bueno, entonces eso sería lo que quería compartirles del análisis y estaremos atentos a futuras reuniones entre estos secretarios de Estado de los dos, tres países, es decir, también de Groenlandia, incluyéndola. Y bueno, ojalá no haya esa escalada militarista nuevamente, pero hay que ver que esos países, para fines internos, también van mostrando a sus poblaciones como ya se da por hecho que la guerra volvió a entrar en el panorama discursivo, histórico y político de Europa, ¿no? Lo ha hecho Italia, Francia, Alemania, los países bálticos o nórdicos, etcétera, ¿no? En fin, situación complicada, les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente.